きる暗闇の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡るBleach_de El exorcista más fuerte, capítulo 6, vida 5, escalera al cielo, por Dragonliege 242. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Dragonliege 242, para más historias. N/A. Muy bien, estoy de vuelta. Pongamos este espectáculo en la carretera. En este capítulo, Ichigo visita el Palacio del Rey de las Almas. Sigamos con la historia. Ichigo suspiró mientras miraba por una de las ventanas del vestíbulo del cuartel de la Cuarta División, que también era el único centro médico de la Sociedad de Almas. Durante mucho tiempo había desactivado su balance breaker, dejándolo con un atuendo moderno andrajoso que parecía muy fuera de lugar, considerando dónde estaba. Habían pasado aproximadamente 2 horas desde el abrupto y muy insatisfactorio final de la corta batalla de Ichigo y Genryusai con el progenitor de todos los Quincies, y todavía estaba lloviendo mucho después del Bankai del capitán comandante, que había logrado recuperar de Iwatch antes. El Kinkikin y su ejército se habían retirado. Se estremeció al pensar en lo que el enemigo podría haber hecho con el Bankai más antiguo y fuerte de Gote y 13 en su poder. Había recogido a Genryusai y Kenpachi después de curarlos lo mejor que pudo con el 7º mandamiento, generosidad, y los trajo aquí para recibir tratamiento, asegurándose de recoger las 2 mitades en las que Zanka no Tachi había sido destrozado, así como el propio Zanpakuto sin nombre de Kenpachi, que había estado tirado en el suelo a unos metros de su cuerpo roto. Este último estaba bajo la custodia de la 4A División mientras su portador estaba siendo tratado, pero en cuanto al Zanpakuto más legendario que existe, Mayuri llegó en algún momento y recogió sus piezas, junto con las de Clayon Solace, probablemente para restaurarlas en su lugar. Laboratorio y realizar experimentos en el primero mientras el capitán comandante estaba fuera de servicio, y tal vez el segundo si tenía tiempo o interés. Los 2 capitanes, junto con Byakuya, Rukia y Reiji, a quienes Ichigo había encontrado y traído antes, todavía tenían heridas que eran muy serias, incluso después de los intentos de Ichigo de curarlos, incluso los del capitán comandante, a pesar de tener solo un corte al principio. Mirada. En realidad, dicho corte había sido muy profundo y le había cortado varias arterias, le había cortado algunas costillas y le había lacerado los pulmones. Los curanderos de la 4ª División estaban trabajando horas extras. No era como si esos 5 fueran las únicas bajas en la batalla. Había miles, tal vez incluso más, Shinigamis heridos o muertos esparcidos por todos Eireitei, y la 4ª División había estado enviando equipos de recuperación desde que se confirmó la retirada completa del ejército invasor. Incluso ahora, 2 horas después, todavía había decenas de equipos que regresaban con sus compañeros, muertos o muy cercanos, y los curanderos, liderados por Anataro, luchaban por abrir más salas de tratamiento para albergarlos a todos. Las heridas de Ichigo no eran graves, no después de haber sanado el daño interno que había recibido al estar expuesto al espacio por un segundo. Ciertamente, no lo suficientemente cerca como para necesitar algo más que simples primeros auxilios, desinfectar las pocas heridas que no había sanado él mismo y luego vendarlas. Anataro insistió en curarlo más a fondo, pero Ichigo se negó. Había muchos otros con heridas mucho más graves que las suyas, y no quería ocupar ni siquiera a un sanador si eso significaba que alguien más no recibiría el tratamiento que tanto necesitaba a tiempo. Si necesitaba algún tratamiento, podía esperar hasta que todos los demás hubieran sido atendidos. Kurosaki. Ichigo apartó la mirada del diluvio exterior para mirar a Akon, el tercer asiento de la 12ª División, que había sido el que lo había contactado cuando la Sociedad de Almas fue invadida. Escuchó que Hirambo había sido controlado por el enemigo y obligado a atacar y paralizar a la 12ª División, aunque el ejército se había retirado lo suficientemente oportuna como para que no hubiera víctimas graves, solo daños en la infraestructura. El gigante normalmente gentil de un guardián recuperó el control de sí mismo una vez que el ejército de Kinki se retiró, y se horrorizó por lo que había hecho sin saberlo. Fue una suerte que nadie muriera, de lo contrario, podría no haberse recuperado mentalmente. La cabeza y los brazos de Akon estaban envueltos en vendas, pero aparte de eso, parecía estar en la cima de la salud. ¿Qué es? Acabamos de recibir un mensaje codificado de Urahara Kisuke en Ueco Mundo. Él, Sado Yasutora e Inoue Orihime están bien.
No pudimos obtener ninguna confirmación visual o verbal, pero cuando lo hagamos, serás el primero en saber. Akon dijo mientras le pasaba la hoja de papel a Ichigo. El exorcista miró la hoja de papel que le habían entregado, pero no pudo distinguir ni cabeza ni cruz de los caracteres desconocidos que estaban escritos en ella. Pero, tomó la palabra de Akon. El investigador no tenía ninguna razón para mentirle, ni pensaba que Kisuke, Chad y Orihime morirían tan fácilmente. Habían sobrevivido a la guerra de invierno. Comparado con eso, un solo Kinki, no importa cuán poderoso sea, simplemente no se compara. Estaban vivos. De eso, no había ninguna duda en su mente. Aún así, deseaba poder ir y confirmarlo él mismo. Desafortunadamente, la única persona además de Kisuke que podía abrir una garganta era Mayuri, e Ichigo realmente no quería pedirle un favor. ¡Wow! Un rugido llamó la atención de Ichigo hacia Madara Meikaku, el tercer asiento de la 11ª división y el que le había enseñado los conceptos básicos de blandir una lanza. Actualmente, estaba atado a una camilla de la que intentaba escapar, mientras sus curanderos trataban de sujetarlo y tranquilizarlo. «Déjame ir». ¿Cómo pudo haber sido derrotado el capitán? ¿Cómo demonios lo creeré? Capitán. Rugió Ikaku, tirando de las correas de cuero reforzado que lo mantenían atado a la camilla. Cálmate. Zaraki Taicho todavía está en tratamiento. No podemos dejar que lo veas. Oye, ¿dónde diablos está el tranquilizante? Los sanadores disponibles se movieron para contenerlo, pero incluso a través de las correas de cuero, Ikaku estaba dominando a los miembros de la 4ª división que no estaban preparados para el combate, razón por la cual uno de ellos gritaba que alguien se apresurara con los tranquilizantes. Ichigo no se sorprendió. Esta ya era la 4ª vez que esto había sucedido en las últimas 2 horas. Ikaku ya había sido tranquilizado 3 veces, con la dosis suficiente para golpear a alguien del doble de su tamaño cada vez, pero siempre se despertaba en 1 hora y comenzaba a volverse loco de nuevo. Supuso que no se podía evitar. Ikaku idolatraba a Kenpachi. Una cosa era perder en una batalla cerrada como la que había tenido el capitán sediento de sangre cuando Ichigo luchó contra él por primera vez, pero Kenpachi había sido aplastado unilateralmente, casi literalmente. La mitad de los huesos de su cuerpo se habían roto y varios órganos internos, incluidos los tímpanos, estaban rotos. El único capitán herido cuyas heridas eran peores que las suyas probablemente era Byakuya, quien tenía una hemorragia interna y externa masiva. Aún así, Kenpachi era resistente. Probablemente estaría despierto minutos después de que terminara su tratamiento. Por eso el arrebato de Ikaku fue innecesario. No solo estaba causando contaminación acústica en un lugar destinado al descanso y el tratamiento, sino que estaba tomando varios curanderos que deberían estar atendiendo asuntos más críticos que un hombre adulto que hace un berrinche en el vestíbulo en este momento. Ichigo se acercó a Ikaku y le dio un puñetazo en la sien, provocando que su cabeza y su cerebro vibraran por un momento antes de que se apagara como una luz. Crudo, tal vez, pero era mejor que tener que escucharlo gritar a todo pulmón. Con el herido combinado con el puñetazo en la sien, probablemente lo mantendría en el suelo durante 1 o 2 horas. Gracias. Uno de los sanadores le dio las gracias con vacilación, sin saber si agradecerle o no como lo había hecho, o amonestarlo por herir más a un paciente ya herido. Ustedes deberían atender a los otros pacientes. Este idiota obviamente está bien si pudiera gritar tan fuerte. Ichigo les dijo a los sanadores, quienes se volvieron para mirar al inconsciente Ikaku antes de encogerse de hombros y salir para ayudar con los otros tratamientos en curso. Yo también me iré. Tengo que supervisar los esfuerzos de reconstrucción y reubicación de nuestro equipo. Akon dijo antes de partir también, dejando a Ichigo solo, aunque no por mucho tiempo. Ichigo se volvió una vez más para encontrarse con la mirada de Hirako Shinji que emergía de una de las salas de tratamiento. Era un Bizarre como lo fue Ichigo, y el actual capitán de la 5ª división después de ser reinstalado durante las secuelas de todo el asunto Aizen, junto con Otoribashi Rojuro, el actual capitán de la 3ª división, Muguru Mackenzie y Kuna Mashiro, el actual capitán y coteniente de la 9ª división. Los puestos que los otros Bizarres solían ocupar estaban ocupados actualmente, razón por la cual no fueron reinstalados y permanecen en el mundo humano. En este momento, él, que tenía un conocimiento sustancial sobre cómo curar a Kido, estaba ayudando en la 4ª división, que tenía poco personal. Terminé los tratamientos de Abara y Rukia-chan. Aún no están conscientes, pero puedes ir a verlos si quieres. El Bizarre le dijo, oh gracias.
dijo Ichigo mientras caminaba hacia la puerta, pero se detuvo a unos metros de ella. Ichigo no estaba muy seguro de enfrentarse a Rukia y Renji, o Byakuya para el caso. Le había prometido a este último que salvaría la sociedad de almas, pero ¿qué había sucedido al final? El capitán comandante fue derrotado y su Bankai se rompió en 2 pedazos, las bajas en el lado enemigo fueron exactamente 6, mientras que las de ellos se contaron en algún lugar de los miles, su espada había sido destruida, y Iwatz básicamente había quedado sin arañazos y su ejército simplemente entró y fuera de la sociedad de almas, como si no fuera asunto de nadie. No fue nada más que una completa derrota. ¿Tenía siquiera derecho a enfrentarse a ellos después de un fracaso tan decisivo? ¡Pam! MMPH. Ichigo soltó un gruñido cuando sintió que algo impactaba en su espalda baja, tirándolo al suelo de cara primero. Se dio la vuelta para ver a Shinji con un pie con sandalias extendido, luciendo bastante indiferente al respecto. ¿Qué demonios, Shinji? Ichigo le gritó de inmediato a su amigo. Ya deja de enfurruñarte. Hiciste todo lo que pudiste. Deja de concentrarte en lo malo y piensa en lo bueno. Detuviste que un maldito meteoro golpeara a Seireitei y nos matara a todos. Salvaste a Abara y a los 2 Kuchikis antes de que pudieran morir. Tú mataste a 2 de los combatientes enemigos, cuando nosotros los capitanes ni siquiera pudimos detener a uno. Bueno, todos excepto Zaraki, pero ese loco bastardo no cuenta. Salvaste al capitán comandante de ser asesinado por el líder enemigo, y forzaste a dicho líder, y por lo tanto el ejército, para retirarse. Salvaste nuestros traseros, Ichigo. Así que deja de ser un gato tan amargado y entra allí ya. Shinji lo reprendió con el ceño fruncido. Sí, dijo Ichigo. No estaba realmente convencido de que no hubiera cometido un error, pero reconoció el punto del capitán Blizzard. Entonces, con algo de temor en su corazón, Ichigo abrió la puerta de la sala de tratamiento y entró. Ichigo atravesó el exterior de los muros de Seireitei, siguiendo a Mayuri. La lluvia torrencial que cayó sobre la sociedad de almas finalmente había terminado, lo que a su vez condujo a un aumento masivo de la humedad, cuando el sol se mostró una vez más, causando un sinfín de molestias a Ichigo. Si él, vestido con ropa moderna diseñada para el clima al aire libre, ya estaba encontrando que el calor era insoportable, solo podía imaginar lo que los Shinigamis, todos vestidos con sus sofocantes Shyakusos, estaban sintiendo en este momento. Después de ver a Rukia y Renji, quienes no recuperaron el conocimiento mientras él estaba allí, llegó un miembro de la 12ª División y le dijo que Mayuri quería verlo con respecto a Claoin Solais. Con suerte, decirle que se las había arreglado para restaurarlo, pero Ichigo sabía que, en el mejor de los casos, era una vaga esperanza. Y se demostró que tenía razón. Claoin Solais todavía estaba roto, y Mayuri no deseaba jugar con él para no romperlo accidentalmente más allá del punto en el que el cielo aún pudiera repararlo. Tan ingenioso como era, la información que tenía sobre Holy Swords, y prácticamente cualquier tipo de arma fuera de las empuñadas por Shinigami, o Yousokincies, era lamentablemente deficiente debido a la falta de material de investigación y experimentación. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez podría haber encontrado una manera de reparar a Claoin Solais él mismo, pero con una guerra a punto de estallar, el tiempo era lo único que no podían darse el lujo de tener. Ichigo recuperó las 2 piezas en las que Claoin Solais había sido destrozada. Se sentían inusualmente fríos en sus manos. La espada de Noada había perdido por completo su resplandor y la sensibilidad que una vez poseyó, convirtiéndose esencialmente en piezas ordinarias de metal. Diseñado por las manos de uno de los dioses más fuertes que haya existido, pero que ya no posee nada de su antiguo esplendor y poder. Ichigo sintió que se formaba un hoyo frío en su estómago. Esto se parecía demasiado a perder a Zangetsu y su hoyo interior de nuevo, ya a Ichigo no le gustaba esa sensación. Bueno, supuso que eran Zangetsu y Zangetsu. Como había averiguado por su padre, su hoyo interior había sido parte de su alma desde el momento en que nació. Tanto el anciano como el hoyo eran facetas de su poder y, por lo tanto, se sentía mal pensar en ellos como existencias separadas. El punto era un poco discutible. Sus poderes se habían ido, y también esos 2. Y ahora Claoin Solais había corrido la misma suerte. También había preguntado por el Bankai del capitán comandante, pero las noticias al respecto habían sido igualmente malas. Era algo de lo que Ichigo no se había dado cuenta, pero los Bankais rotos no pudieron ser restaurados a la forma en que estaban antes.
La única excepción conocida fue el Kokujo Tengen Jou de Sajin, debido al poderoso vínculo entre él y su Bankai, tan fuerte que cualquier daño que sufriera el samurái masivo se reflejaba en su propio cuerpo, y cuando sanó, también lo haría su Bankai. Incluso el Zanpakuto de Mayuri solo pudo recuperarse de ser destruido en su estado de Bankai porque lo había modificado de antemano. Ichigo no pudo evitar sentir una punzada de lástima por el capitán comandante. No tenía idea de lo buena que era la relación entre Genryusa y Ryujin Haka, pero considerando que era capaz de sacar a relucir gran parte del poder de su Zanpakuto, significaba que tenían que tener al menos una fuerte camaradería. Inmediatamente después de eso, Ichigo se había llevado una sorpresa bastante interesante que aún no podía decidir si era agradable o desagradable. Con el alma artificial que Rukia le había comprado para que la usara cuando todavía tenía sus poderes para sustituir temporalmente y tomar el control de su cuerpo mientras él, en su forma de alma, saldría a realizar sus deberes como Shinigami sustituto para algunos. Resultados realmente horribles. Kon no era un alma artificial normal. Él era un alma modificada para abreviar, creada en uno de los proyectos cancelados de Gotei 13, un alma artificial creada para luchar contra Hoyous, debido a la baja cantidad de Shinigamis disponibles para ser enviados al mundo humano en un momento dado. Se suponía que lo habían desechado cuando el proyecto se terminó por la fuerza, pero de alguna manera había terminado en la tienda de Kisuke, disfrazado de Soul Candy ordinario. Había sido una verdadera pesadilla cuando Ichigo usó a Kon por primera vez. El chico era un completo pervertido, se metía con prácticamente todas las chicas de su clase, incluidas Oriane y Tatsuki, y casi destruyó por completo la imagen que Ichigo había estado construyendo cuidadosamente. En el momento en que Ichigo se enteró, fue tras Kon, pero sin experiencia como era en ese momento, y tan hábil como Kon era con las técnicas de patadas, se había sentido temporalmente abrumado a pesar de poseer una espada de gran tamaño y estar en su forma de alma. Kon escapó del aula y de alguna manera terminó en la escuela primaria cercana, donde resultó herido mientras protegía a un niño de un Hoyou. Ichigo se acercó y lo salvó, y ambos destrozaron la máscara del Hoyou con ataques sincronizados coincidentemente, matándolo. En ese punto, Ichigo ya se había acostumbrado a la idea de que Kon estuviera cerca, y estaba dispuesto a dejarlo quedarse, siempre y cuando se apegara a un par de reglas mientras ocupaba su cuerpo. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, Kisuke entró y sacó de su cuerpo la forma de píldora Soul Candy de Kon con la intención de destruirla. Afortunadamente, Rukia había llegado a tiempo para detenerlo y recuperar a Kon, que fue lo que inspiró su devoción fanática / pervertida hacia ella, llegando a llamarla Nesan. Más tarde encontraron un pequeño león de peluche, que era una imitación de un oscuro programa de televisión en el que Ichigo no tenía ningún interés, e insertaron a Kon en él, dándole vida. Ichigo se volvió una vez más para encontrarse con la mirada de Hirako Shinji, que emergía de una de las salas de tratamiento. Era un Bizard como lo fue Ichigo, y el actual capitán de la quinta división después de ser reinstalado durante las secuelas de todo el asunto Aizen, junto con Otoribashi Rojuro, el actual capitán de la tercera división, Muguru Mackenzie y Funamashiro, el actual capitán y coteniente de la novena división. Los puestos que los otros Bizards solían ocupar estaban ocupados actualmente, razón por la cual no fueron reinstalados y permanecen en el mundo humano. En este momento, él, que tenía un conocimiento sustancial sobre cómo curar a Kido, estaba ayudando en la cuarta división, que tenía poco personal. Terminé los tratamientos de Abara y Rukia-chan. Aún no están conscientes, pero puedes ir a verlos si quieres. El Bizard le dijo. Oh, gracias. Dijo Ichigo mientras caminaba hacia la puerta, pero se detuvo a unos metros de ella. Ichigo no estaba muy seguro de enfrentarse a Rukia y Renji, o Byakuya para el caso. Le había prometido a este último que salvaría la sociedad de almas, pero ¿qué había sucedido al final? El capitán comandante fue derrotado y su Bankai se rompió en 2 pedazos, las bajas en el lado enemigo fueron exactamente 6, mientras que las de ellos se contaron en algún lugar de los miles, su espada había sido destruida, y Iwatz básicamente había quedado sin arañazos y su ejército simplemente entró y fuera de la sociedad de almas, como si no fuera asunto de nadie. No fue nada más que una completa derrota. ¿Tenía siquiera derecho a enfrentarse a ellos después de un fracaso tan decisivo? ¡Pam! MMPH. Ichigo soltó un gruñido cuando sintió que algo impactaba en su espalda baja, tirándolo al suelo de cara primero. Se dio la vuelta para ver a Shinji con un pie con sandalias extendido, luciendo bastante indiferente al respecto. ¿Qué demonios, Shinji? Ichigo le gritó de inmediato a su amigo. Ya deja de enfurruñarte. Hiciste todo lo que pudiste.
Deja de concentrarte en lo malo y piensa en lo bueno. Detuviste que un maldito meteoro golpeara a Seireitei y nos matara a todos. Salvaste a Abara y a los dos Kuchikis antes de que pudieran morir. Tú mataste a 2 de los combatientes enemigos, cuando nosotros los capitanes ni siquiera pudimos detener a uno. Bueno, todos excepto Zaraki, pero ese loco bastardo no cuenta. Salvaste al capitán comandante de ser asesinado por el líder enemigo, y forzaste a dicho líder, y por lo tanto el ejército, para retirarse. Salvaste nuestros traseros, Ichigo. Así que deja de ser un gato tan amargado y entra allí ya. Shinji lo reprendió con el ceño fruncido. Sí, dijo Ichigo. No estaba realmente convencido de que no hubiera cometido un error, pero reconoció el punto del capitán Bizarre. Entonces, con algo de temor en su corazón, Ichigo abrió la puerta de la sala de tratamiento y entró. Ichigo atravesó el exterior de los muros de Seireitei, siguiendo a Mayuri. La lluvia torrencial que cayó sobre la sociedad de almas finalmente había terminado, lo que a su vez condujo a un aumento masivo de la humedad cuando el sol se mostró una vez más, causando un sinfín de molestias a Ichigo. Si él, vestido con ropa moderna diseñada para el clima al aire libre, ya estaba encontrando que el calor era insoportable, solo podía imaginar lo que los Shinigamis, todos vestidos con sus sofocantes shinyakusos, estaban sintiendo en este momento. Después de ver a Rukia y Renji, quienes no recuperaron el conocimiento mientras él estaba allí, llegó un miembro de la 12ª División y le dijo que Mayuri quería verlo con respecto a Claoin Solais. Con suerte, decirle que se las había arreglado para restaurarlo, pero Ichigo sabía que, en el mejor de los casos, era una vaga esperanza. Y se demostró que tenía razón. Claoin Solais todavía estaba roto, y Mayuri no deseaba jugar con él para no romperlo accidentalmente más allá del punto en el que el cielo aún pudiera repararlo. Tan ingenioso como era, la información que tenía sobre Holy Swords, y prácticamente cualquier tipo de arma fuera de las empuñadas por Shinigami, o Yousokincies, era lamentablemente deficiente debido a la falta de material de investigación y experimentación. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez podría haber encontrado una manera de reparar a Claoin Solais él mismo, pero con una guerra a punto de estallar, el tiempo era lo único que no podían darse el lujo de tener. Ichigo recuperó las 2 piezas en las que Claoin Solais había sido destrozada. Se sentían inusualmente fríos en sus manos. La espada de Noada había perdido por completo su resplandor y la sensibilidad que una vez poseyó, convirtiéndose esencialmente en piezas ordinarias de metal. Diseñado por las manos de uno de los dioses más fuertes que haya existido, pero que ya no posee nada de su antiguo esplendor y poder. Ichigo sintió que se formaba un hoyo frío en su estómago. Esto se parecía demasiado a perder a Zangetsu y su hoyo interior de nuevo, ya a Ichigo no le gustaba esa sensación. Bueno, supuso que eran Zangetsu y Zangetsu. Como había averiguado por su padre, su hoyo interior había sido parte de su alma desde el momento en que nació. Tanto el anciano como el Hoyo eran facetas de su poder y, por lo tanto, se sentía mal pensar en ellos como existencias separadas. El punto era un poco discutible. Sus poderes se habían ido, y también esos dos. Y ahora Claoin Solais había corrido la misma suerte. También había preguntado por el Bankai del capitán comandante, pero las noticias al respecto habían sido igualmente malas. Era algo de lo que Ichigo no se había dado cuenta, pero los Bankais rotos no pudieron ser restaurados a la forma en que estaban antes. La única excepción conocida fue el Kokujo Tengen-Jou de Sajin, debido al poderoso vínculo entre él y su Bankai, tan fuerte que cualquier daño que sufriera el samurái masivo se reflejaba en su propio cuerpo, y cuando sanó, también lo haría su Bankai. Incluso el Zanpakuto de Mayuri solo pudo recuperarse de ser destruido en su estado de Bankai porque lo había modificado de antemano. Ichigo no pudo evitar sentir una punzada de lástima por el capitán comandante. No tenía idea de lo buena que era la relación entre Genryusai y Ryujin Haka, pero considerando que era capaz de sacar a relucir gran parte del poder de su Zanpakuto, significaba que tenían que tener al menos una fuerte camaradería. Inmediatamente después de eso, Ichigo se había llevado una sorpresa bastante interesante que aún no podía decidir si era agradable o desagradable. Con el alma artificial que Rukia le había comprado para que la usara cuando todavía tenía sus poderes para sustituir temporalmente y tomar el control de su cuerpo mientras él, en su forma de alma, saldría a realizar sus deberes como Shinigami sustituto para algunos. Resultados realmente horribles. Kon no era un alma artificial normal.
Él era un alma modificada para abreviar, creada en uno de los proyectos cancelados de Gotei 13, un alma artificial creada para luchar contra Hoyous, debido a la baja cantidad de Shinigamis disponibles, para ser enviados al mundo humano en un momento dado. Se suponía que lo habían desechado cuando el proyecto se terminó por la fuerza, pero de alguna manera había terminado en la tienda de Kisuke, disfrazado de Soul Candy ordinario. Había sido una verdadera pesadilla cuando Ichigo usó a Kon por primera vez. El chico era un completo pervertido, se metía con prácticamente todas las chicas de su clase, incluidas Orihime y Tatsuki, y casi destruyó por completo la imagen que Ichigo había estado construyendo cuidadosamente. En el momento en que Ichigo se enteró, fue tras Kon, pero sin experiencia como era en ese momento, y tan hábil como Kon era con las técnicas de patadas, se había sentido temporalmente abrumado a pesar de poseer una espada de gran tamaño y estar en su forma de alma. Kon escapó del aula y de alguna manera terminó en la escuela primaria cercana, donde resultó herido mientras protegía a un niño de un Hoyou. Ichigo se acercó y lo salvó, y ambos destrozaron la máscara del Hoyou con ataques sincronizados coincidentemente, matándolo. En ese punto, Ichigo ya se había acostumbrado a la idea de que Kon estuviera cerca, y estaba dispuesto a dejarlo quedarse, siempre y cuando se apegara a un par de reglas mientras ocupaba su cuerpo. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, Kisuke entró y sacó de su cuerpo la forma de píldora Soul Candy de Kon con la intención de destruirla. Afortunadamente, Rukia había llegado a tiempo para detenerlo y recuperar a Kon, que fue lo que inspiró su devoción fanática / pervertida hacia ella, llegando a llamarla Nessa. Más tarde encontraron un pequeño león de peluche, que era una imitación de un oscuro programa de televisión en el que Ichigo no tenía ningún interés, e insertaron a Kon en él, dándole vida. Era una columna de hierro que sobresalía del suelo. ¿Qué es eso?, preguntó Ichigo en voz alta, expresando los pensamientos de casi todos. Tenchuren. Es el principal medio de transporte de la Guardia Real entre el Palacio del Rey de las Almas y la Sociedad de Almas. ¿Entre? ¿Quieres decir que el Palacio del Rey de las Almas no está en la Sociedad de Almas?, preguntó Ichigo, confundido. Sabía que el Palacio del Rey de las Almas era inaccesible para los forasteros sin la llave del rey, pero siempre había pensado que estaba ubicado en alguna parte oscura de la Sociedad de Almas, escondido por el poderoso Kido y bajo guardias fuertemente armados. No, el Palacio del Rey del Alma no está aquí. Ichigo-kun, ¿recuerdas cómo las paredes de Seireitei se derrumbaron para negarte a ti y a tus amigos el acceso la primera vez que viniste aquí, verdad? Ichigo recordó su invasión de la Sociedad de Almas para salvar a Rukia. Era cierto que en el momento en que trató de acercarse a Seireitei, esos enormes muros de Sekiseki cayeron del cielo y lo aislaron por completo, lo que hizo necesario su breve batalla con Hidango. Bueno, dado que la Sociedad de Almas ha estado experimentando crisis tras crisis últimamente, las paredes ahora rodean a Seireitei 24 horas al día, 7 días a la semana, pero por lo general, eso no es el caso. Entonces, cuando las paredes no protegen a Seireitei, ¿qué es lo que generalmente protegen? Shunsui preguntó con una sonrisa de complicidad, haciendo que los ojos de Ichigo se agrandaran mientras conectaba los puntos. Un fuerte gemido les devolvió la atención al pilar de hierro llamado Tenchuren, que había comenzado a abrirse como una puerta cerca de la base. Oh, parece que la Guardia Real está saliendo, comentó Shunsui. ¿Toda la Guardia Real está en un pequeño espacio?, preguntó Ichigo, una vez más confundido. Había asumido que tal vez solo unos pocos miembros, 2 o 3 en el mejor de los casos, habían sido enviados. Pero, ¿toda la Guardia Real? A diferencia de Gotei 13, la Guardia Real no tiene soldados de infantería. Solo hay 5 miembros, todos ex capitanes, 4 de ellos de la primera generación de Gotei 13. Y su poder combinado supera al de todos los de Gotei 13 juntos. Shunsui dijo con indiferencia, como si no acabara de admitir que el poder de los 13 capitanes y sus lugartenientes, la mitad o más de los cuales poseían a Bankai, así como las docenas de oficiales sentados y miles de Shinigamis sin asiento, eran colectivamente más débiles que eso. De un grupo formado por solo 5 personas, los murmullos estallaron entre los miembros de las 3 facciones presentes. Cada uno de ellos había visto solo una pequeña parte del poder de Gotei 13 durante la conferencia y había conocido el asombro. Saber que ese mismo poder en su máxima expresión era incapaz de compararse con el de solo 5 personas, fue impactante por decirlo menos. Ichigo también se sorprendió, pero no tanto como todos los demás parecían estarlo. Había visto mucho en los últimos años, y una cosa que captó fue que no importa cómo fuera, siempre había un pez más grande en algún lugar por ahí.
Pensó que había visto el poder cuando luchó contra Grand Fisher y casi muere, y luego conoció a un menos grande. Luego, fue Renji, luego Byakuya, Kenpachi, luego Byakuya nuevamente con su Bankai, y luego Genryusai y Aizen. Era como si sus horizontes se ampliaran con cada batalla. Luego, fue presentado a las tres facciones la noche en que True Longinus se había despertado, y el mundo de repente parecía mucho más grande. Ángeles, ángeles caídos, demonios, dragones, monstruos de todas las variedades, semidioses, dioses y una multitud de otros seres que Ichigo necesitaría una vida humana para enumerarlos a todos. Era una columna de hierro que sobresalía del suelo. ¿Qué es eso?, preguntó Ichigo en voz alta, expresando los pensamientos de casi todos. Tenchuren. Es el principal medio de transporte de la Guardia Real entre el Palacio del Rey de las Almas y la Sociedad de Almas. ¿Quieres decir que el Palacio del Rey de las Almas no está en la Sociedad de Almas?, preguntó Ichigo, confundido. Sabía que el Palacio del Rey de las Almas era inaccesible para los forasteros sin la llave del rey, pero siempre había pensado que estaba ubicado en alguna parte oscura de la Sociedad de Almas, escondido por el poderoso Kido y bajo guardias fuertemente armados. No, el Palacio del Rey del Alma no está aquí. Ichigo-kun, ¿recuerdas cómo las paredes de Seireitei se derrumbaron para negarte a ti y a tus amigos el acceso la primera vez que viniste aquí, verdad? Ichigo recordó su invasión de la Sociedad de Almas para salvar a Rukia. Era cierto que en el momento en que trató de acercarse a Seireitei, esos enormes muros de Sekiseki cayeron del cielo y lo aislaron por completo, lo que hizo necesario su breve batalla con Hibango. Bueno, dado que la Sociedad de Almas ha estado experimentando crisis tras crisis últimamente, las paredes ahora rodean a Seireitei 24 horas al día, 7 días a la semana, pero por lo general, eso no es el caso. Entonces, cuando las paredes no protegen a Seireitei, ¿qué es lo que generalmente protegen?, Shunsui preguntó con una sonrisa de complicidad, haciendo que los ojos de Ichigo se agrandaran mientras conectaba los puntos. Un fuerte gemido les devolvió la atención al pilar de hierro llamado Tenchuren, que había comenzado a abrirse como una puerta cerca de la base. Oh, parece que la Guardia Real está saliendo, comentó Shunsui. ¿Toda la Guardia Real está en un pequeño espacio?, preguntó Ichigo, una vez más confundido. Había asumido que tal vez solo unos pocos miembros, 2 o 3 en el mejor de los casos, habían sido enviados. Pero, ¿toda la Guardia Real? A diferencia de Gotei 13, la Guardia Real no tiene soldados de infantería. Solo hay 5 miembros, todos ex capitanes, 4 de ellos de la primera generación de Gotei 13. Y su poder combinado supera al de todos los de Gotei 13 juntos. Shunsui dijo con indiferencia, como si no acabara de admitir que el poder de los 13 capitanes y sus lugartenientes, la mitad o más de los cuales poseían a Bankai, así como las docenas de oficiales sentados y miles de Shinigamis sin asiento, eran colectivamente más débiles que eso. De un grupo formado por solo 5 personas, los murmullos estallaron entre los miembros de las 3 facciones presentes. Cada uno de ellos había visto solo una pequeña parte del poder de Gotei 13 durante la conferencia y había conocido el asombro. Saber que ese mismo poder en su máxima expresión era incapaz de compararse con el de solo 5 personas, fue impactante por decirlo menos. Ichigo también se sorprendió, pero no tanto como todos los demás parecían estarlo. Había visto mucho en los últimos años, y una cosa que captó fue que no importa cómo fuera, siempre había un pez más grande en algún lugar por ahí. Pensó que había visto el poder cuando luchó contra Grand Fisher y casi muere, y luego conoció a un menos grande. Luego, fue Renji, luego Byakuya, Kenpachi, luego Byakuya nuevamente con su Bankai, y luego Genryusai y Aizen. Era como si sus horizontes se ampliaran con cada batalla. Luego, fue presentado a las 3 facciones la noche en que True Longinus se había despertado, y el mundo de repente parecía mucho más grande. Ángeles, ángeles caídos, demonios, dragones, monstruos de todas las variedades, semidioses, dioses y una multitud de otros seres que Ichigo necesitaría una vida humana para enumerarlos a todos. Era una columna de hierro que sobresalía del suelo. ¿Qué es eso?, preguntó Ichigo en voz alta, expresando los pensamientos de casi todos. Tenchuren. Es el principal medio de transporte de la Guardia Real entre el Palacio del Rey de las Almas y la Sociedad de Almas. ¿Quieres decir que el Palacio del Rey de las Almas no está en la Sociedad de Almas?,
Preguntó Ichigo, confundido. Sabía que el Palacio del Rey de las Almas era inaccesible para los forasteros sin la llave del rey, pero siempre había pensado que estaba ubicado en alguna parte oscura de la Sociedad de Almas, escondido por el poderoso Kido y bajo guardias fuertemente armados. No, el Palacio del Rey del Alma no está aquí. Ichigo-kun, ¿recuerdas cómo las paredes de Seireitei se derrumbaron para negarte a ti y a tus amigos el acceso la primera vez que viniste aquí, verdad? Ichigo recordó su invasión de la Sociedad de Almas para salvar a Rukia. Era cierto que en el momento en que trató de acercarse a Seireitei, esos enormes muros de Sekiseki cayeron del cielo y lo aislaron por completo, lo que hizo necesario su breve batalla con Hidango. Bueno, dado que la Sociedad de Almas ha estado experimentando crisis tras crisis últimamente, las paredes ahora rodean a Seireitei 24 horas al día, 7 días a la semana, pero por lo general, ese no es el caso. Entonces, cuando las paredes no protegen a Seireitei, ¿qué es lo que generalmente protegen? Shunsui preguntó con una sonrisa de complicidad, haciendo que los ojos de Ichigo se agrandaran mientras conectaba los puntos. Un fuerte gemido les devolvió la atención al pilar de hierro llamado Tenchuren, que había comenzado a abrirse como una puerta cerca de la base. Oh, parece que la Guardia Real está saliendo. Comentó Shunsui. ¿Toda la Guardia Real está en un pequeño espacio? Preguntó Ichigo, una vez más confundido. Había asumido que tal vez solo unos pocos miembros, 2 o 3 en el mejor de los casos, habían sido enviados. Pero, ¿toda la Guardia Real? A diferencia de Gotei 13, la Guardia Real no tiene soldados de infantería. Solo hay 5 miembros, todos ex capitanes, 4 de ellos de la primera generación de Gotei 13. Y su poder combinado supera al de todos los de Gotei 13 juntos. Shunsui dijo con indiferencia, como si no acabara de admitir que el poder de los 13 capitanes y sus lugartenientes, la mitad o más de los cuales poseían a Bankai, así como las docenas de oficiales sentados y miles de shinigamis sin asiento, eran colectivamente más débiles que eso. De un grupo formado por solo 5 personas, los murmullos estallaron entre los miembros de las 3 facciones presentes. Cada uno de ellos había visto solo una pequeña parte del poder de Gotei 13 durante la conferencia y había conocido el asombro. Saber que ese mismo poder en su máxima expresión era incapaz de compararse con el de solo 5 personas, fue impactante por decirlo menos. Ichigo también se sorprendió, pero no tanto como todos los demás parecían estarlo. Había visto mucho en los últimos años, y una cosa que captó fue que no importa cómo fuera, siempre había un pez más grande en algún lugar por ahí. Pensó que había visto el poder cuando luchó contra Grand Fisher y casi muere, y luego conoció a un menos grande. Luego, fue Renji, luego Byakuya, Kenpachi, luego Byakuya nuevamente con su Bankai, y luego Genryusai y Aizen. Era como si sus horizontes se ampliaran con cada batalla. Luego, fue presentado a las 3 facciones la noche en que True Longinus se había despertado, y el mundo de repente parecía mucho más grande. Ángeles, ángeles caídos, demonios, dragones, monstruos de todas las variedades, semidioses, dioses y una multitud de otros seres que Ichigo necesitaría una vida humana para enumerarlos a todos. ¡Pam! Eso jodidamente duele. El hombre soltó un grito de dolor cuando un puño masivo lo golpeó en la cabeza, lo que hizo que soltara el brazo de Soifón y cayera al suelo con vapor saliendo de su cráneo y espuma saliendo de su boca. Acabo de decir que guarde la pequeña charla para más tarde. Tenemos asuntos que atender ahora mismo, dijo el monje con una expresión ligeramente disgustada en su rostro. Eso no será necesario. Una voz femenina interrumpió la conversación. Todos se dieron la vuelta para ver al miembro más joven de la Guardia Real, el que tenía brazos esqueléticos saliendo de su espalda. En 5 de dichos brazos había 5 brazos transparentes gigantes, en parte transparentes y en parte opacos. Ichigo comenzó por 2 razones. Primero, ni siquiera se había dado cuenta de que ella se iba. Era diferente del hombre del copete, al que apenas podía seguir. Esta mujer había desaparecido literalmente de su línea de visión y luego reapareció detrás de él sin que él se diera cuenta de que se había movido. La segunda razón fue lo que había dentro de 4 de esos orbes gigantes, suspendidos en un fluido viscoso. Una joven menuda de cabello negro, un joven de complexión fuerte y tatuado con cabello rojo, un joven delgado de cabello negro con rasgos majestuosos y un anciano musculoso y con muchas cicatrices. Todos estaban inconscientes y cubiertos de vendajes. Ichigo los reconoció a los 4. Kuchiki Rukia, Abara y Renji, Kuchiki Byakuya y Yamamoto Genryusai Shigekuni. Todos estaban heridos y se suponía que debían estar descansando o en tratamiento, entonces, ¿por qué?
todos los que están en la lista han sido contabilizados. El único que queda es Kurosaki Ichigo. Dijo mientras señalaba con un dedo huesudo a Ichigo, cuyos ojos se cruzaron para mirar el apéndice puntiagudo y blanco. Parada. Con una sola palabra, la mujer bajó la mano y se volvió para mirar al hablante. Esos 4 no están en condiciones de salir de la 4ª división, y mucho menos de la sociedad de almas. No puedo permitir que te los lleves. Retsu dijo mientras dirigía una mirada de acero a la mujer, quien tranquilamente le devolvió la mirada, ignorando por completo la amenaza velada en las palabras del mejor sanador de Gotei 13. TCH, ¿qué tipo de tonterías estás diciendo ahora, Retsu? Los ojos de Retsu se agrandaron cuando se dio la vuelta para mirar al hombre del copete, que se había levantado en algún momento, y cuya burla se había desvanecido para ser reemplazada por una expresión mucho más severa que cualquier cosa que Ichigo hubiera visto venir de él. Te lo dije cuando me rogaste que te enseñara, pero fuera de tu Shikai de tipo curativo, que todavía no tengo idea de cómo te las arreglaste para conseguirlo, no tienes aptitudes para las técnicas de curación. La única razón por la que eres bueno como sanador es porque las técnicas que te enseñé eran muy simples y has tenido tiempo para acostumbrarte a ellas. Pero has alcanzado tu límite con esas 3. No puedes curarlas, pero puedo. Dijo, su tono normalmente condescendiente había desaparecido por completo. Ichigo parpadeó y su mandíbula se desquició levemente. Ana Retsu, la mejor sanadora reconocida en todo Gotei 13, no tenía casi ninguna actitud en técnicas de curación. Esa era la habilidad de alguien sin aptitudes, solo años de experiencia. Si ese fuera el caso, ¿qué tan bueno sería alguien con aptitudes y experiencia? El rostro de Retsu cayó levemente, luciendo apropiadamente reprendido. ¿Entiendes, Retsu? Curar no es lo que se supone que debes estar haciendo ahora. Cuando el hombre dijo eso, las expresiones en los rostros de todos los capitanes mayores se oscurecieron cuando miraron a Retsu, cuya expresión se había quedado en blanco. El objeto dentro de esa esfera. ¿Es Zanka no Tachi, no? ¿Irrumpiste en mi laboratorio de nuevo, no? Como de costumbre, ¿realmente me estás despreciando, Shutara Senjumaru? Mientras Retsu estaba siendo sermoneado por alguien que presumiblemente era su ex maestro y ex miembro de la primera generación de Gotei 13, Mayuri presentó su propia queja contra la mujer, que aparentemente se llamaba Shutara Senjumaru, con el ceño fruncido. Oh, ¿eres tú, Mayuri? Qué grosero, decir que entré. Todo lo que hice fue colocar mi mano en la puerta, y se abrió para mí. Comparado con la última vez que estuve aquí, fue mucho más fácil para mí. Para entrar esta vez. Senjumaru dijo con una sonrisa, la primera señal de emoción que había mostrado hasta ahora. Los ojos de Mayuri se entrecerraron, luciendo como si quisiera decir algo, pero apenas logrando contenerse. Bueno, entonces, el tiempo es una pérdida, pongámonos en marcha ya. Espera. Ichigo protestó de inmediato cuando el monje comenzó a guiarlos hacia el Tenchuden. La guardia real se volvió para mirarlo con expresiones inquisitivas en sus rostros, como si no entendiera por qué protestaba. Si solo vas al palacio del Rey de las Almas para curarlos, entonces no debería ser necesario que yo vaya también. Mis heridas no son tan malas como las de ellos, sanarán bien en sus poseer aquí en Seireitei. Y todavía me queda algo por... Lo sé. Te traemos a colación por una razón diferente. Dijo el monje mientras cortaba a Ichigo. En ese caso, ¿te importaría explicarnos esa razón? A pesar de la afiliación pasada de Ichigo-kun con la Sociedad de Almas, eso no cambia el hecho de que actualmente es uno de mis subordinados. Te agradecería que me explicaras por qué estás a abordarlo. Michael dijo mientras colocaba una mano en el hombro de Ichigo, mirando directamente a los ojos del monje. Debe ser Michael, el líder interino del cielo. Bueno, supongo que está bien. El Rey del Alma se ha interesado en Kurosaki Ichigo, y fue muy firme en que lo llevarán al palacio del Rey del Alma. Fue bastante extraño, en realidad, ver a alguien que por lo general es tan carente de emociones y de repente se interesa por algo. Dijo el monje mientras se acariciaba la barba pensativamente. Ichigo frunció el ceño. El Rey del Alma, el que Kisuke llamó el eje de la existencia, el que Aizen quería matar tan desesperadamente, ¿se había interesado en él? Realmente no sabía cómo sentirse al respecto. Oh, eso me recuerda, se suponía que teníamos que hacer una cosa más antes de llevarte al palacio.
dijo el monje de repente, golpeándose la palma de la mano con el puño, como si acabara de recordar algo. Luego, miró directamente a Ichigo. Kurosaki Ichigo, primero tenemos que restaurar tus poderes de Shinigami. Dijo el monje con una amplia sonrisa, impactando a Ichigo hasta la médula. ¿Restaurar sus poderes? ¿Era eso siquiera posible? Había pensado que tendría que esperar años, incluso décadas, para que volvieran naturalmente. ¿Había alguna forma de restaurarlos manualmente? Ahí es donde entro yo. Ichigo y varios otros saltaron ante la voz inesperada, y se volvieron para encontrar la cara de Kisuke explotada a casi el doble de su tamaño en una enorme pantalla virtual. Ha pasado un tiempo, todos. ¿Cómo están? Después de todo ese lío, finalmente pude conectar. Estaban preocupados por nosotros, ¿no es así? Lo siento. La imagen gigante de Urahara Kisuke dijo jovialmente mientras los saludaba desde lo que parecía ser el interior de una gran tienda. Todos parpadearon como una lechuza ante el ex capitán de la 12ª División, todavía demasiado aturdido para reaccionar correctamente, y Kisuke pareció darse cuenta. ¿Qué pasa, todos? Su reacción es un poco decepcionante. Los ojos de Ichigo bajaron y bajaron para mirar la fuente de la pantalla virtual, solo para ver a cómo, de alguna manera escapó de la custodia de la 12ª División. Sus cejas pobladas se habían desprendido parcialmente de su rostro, sobresaliendo para parecer antenas y liberando un rayo de luz de sus ojos como un proyector de películas. Y no era el único que había notado la presencia de Kon. ¿Qué estás haciendo? Mayuri le preguntó a Motsul después de una pausa embarazosa. Yo, no estoy muy seguro de mí mismo. El Motsul en forma de animal de peluche respondió con nerviosismo. Mayuri chasqueó los dedos, lo que provocó que sus subordinados aparecieran con una variedad de equipos de captura, a saber, redes. Captúralo. Sí señor. Rugieron mientras cargaban hacia Kon, quien inmediatamente dio media vuelta y corrió, con la pantalla virtual detrás de él. No, espera, acabo de escapar. Al menos déjame disfrutar de mi libertad un poco. Kon gritó mientras trataba de escapar. Desafortunadamente, a pesar de lo fuerte que era la fuerza de su miembro inferior, fue de poca utilidad cuando dicho miembro inferior estaba hecho de algodón y tela, lo que le permitió ser atrapado con bastante facilidad por los investigadores de la 12ª División. Oye, ten cuidado con eso. Mi remodelación es frágil. Kisuke se preocupado de que el trato rudo al que estaba sometido condañara cualquier dispositivo que hubiera implantado en el animal de peluche. Kon pasó rápidamente de un investigador a otro, hasta que finalmente llegó a Mayuri, quien inmediatamente comenzó a jugar con el animal de peluche. ¿Cómo apago esto?, preguntó Mayuri en voz alta mientras presionaba continuamente en varios puntos del cuerpo blando de Kon. Hacer clic. Oh. Mis ojos. Me estás aplastando los ojos. Hubo un suave clic como el de un interruptor al accionarse cuando los pulgares de Mayuri presionaron los ojos de Kon, lo que provocó que el alma modular protestara porque la presión sobre sus órganos oculares falsos le causaba mucho dolor. Sin embargo, no pasó nada. Ja. Descubriste que los ojos son el interruptor. Pero, lo siento. Los desactivé remotamente, así que no puedes apagar esta transmisión por tu parte. Así que de todos modos, como puedes ver, estamos perfectamente bien. Kisuke se rió mientras volvía a encarrilar la conversación. Urahara-san, ¿qué estás haciendo? Otra voz, pero no desagradable, intervino, y una mujer joven con cabello naranja un poco más claro que el de Ichigo apareció en la pantalla. Oh, Kurosaki-kun, y todos los demás también. Me alegro. Todos lucen como si estuvieran bien. Estaba tan preocupado por lo que había sucedido por su parte. Orihime dijo con una sonrisa y un saludo. Inoue. Me alegra ver que tú también estás a salvo. Dijo Ichigo. Realmente se sintió aliviado. Aunque a Kon le había dado esa transcripción antes, todavía no podía evitar preocuparse por sus camaradas que había dejado atrás en Hueco Mundo para llegar a la Sociedad de Almas. Sí, estamos todos bien. Oye, Sado-kun. Sado-kun, ven aquí. Orihime dijo mientras agitaba a alguien fuera de la pantalla. Oh, Ichigo. Bien, tú también estás bien. Dijo un hombre corpulento de ascendencia mexicana cuando apareció en la pantalla. ¿Estaban preocupados por mí? Yo estaba preocupado por ustedes. Ichigo dijo con una risa, sintiéndose realmente aliviado. ¿Qué están haciendo, chicos? Un alivio que duró poco cuando Ichigo escuchó una cuarta voz desde la pantalla, una un poco distante y ciertamente no era la de Nel, adulto o niño, Pesche o incluso la Dondochaka rescatada.
Sin embargo, era uno que Ichigo encontraba muy familiar, a pesar de no haberlo escuchado durante 4 años. Esa voz, no puede ser. Esa voz, Kurosaki. Kurosaki, bastardo, ¿estás ahí? Alguien del otro lado gritó mientras abrían la puerta de la tienda y trataban de entrar, solo para ser detenidos por Kisuke. No está aquí. No está aquí. Kisuke gritó desesperadamente mientras trataba de forzar el cierre de la carpa y mantener a esa persona fuera. Mierda. Acabo de escuchar su voz. No está aquí. Inoue-san. Sado-san. Usa eso para mantenerlo fuera de la tienda. Kisuke les dijo a los otros dos en la tienda, quienes recogieron algo y corrieron hacia la entrada de la tienda y comenzaron a golpear a la persona que intentaba entrar. ¡Ey, pequeños pedazos de... Dejad eso! Gritó cuando lo obligaron a salir de la tienda. Ichigo estaba oficialmente preocupado. De nuevo, Urahara-san, ¿por qué es que contigo? ¿Están realmente bien? Kurosaki-san. Dijo Kisuke seriamente mientras se volvía hacia la cámara. Desafortunadamente, a Ichigo le estaba costando un poco tomarlo en serio, debido a la visión bastante distractora de Chad y Orihime, cerrando la puerta de la tienda con cinta adhesiva. Afortunadamente, terminaron rápidamente, permitiendo que Ichigo se concentrara en las palabras de Kisuke. Cuando dijiste justo ahora que todavía tenías algo que hacer, querías decir que querías sacarnos de Hueco Mundo, ¿verdad? Como puedes ver, no tienes que pasar por todos esos problemas. Kurosaki-san, deberías estar más preocupado por ti mismo. Dijo Kisuke solemnemente. Ichigo no respondió, pero recibió el mensaje. Oh, y no hay necesidad de preocuparse por él. Hicimos un pequeño arreglo. Entonces, volviendo al tema de tus poderes, dijo Kisuke mientras juntaba sus manos. Luego, su mirada se dirigió a su sucesor. Mayuri, eso que te dejé, confío en que aún lo tengas. Naturalmente. Espero que quieras que lo saque ahora. Por supuesto. No hay momento como el presente después de todo. Dijo Kisuke jovialmente, lo que provocó que el capitán con cara de payaso suspirara, dejara caer a Kon al suelo y luego desapareciera en un estallido de Shumpo. Ni siquiera un minuto después regresó, esta vez con una katana azul brillante con volutas de Reiatsu flotando de la hoja etérea en sus brazos. Es decir, solo una pequeña cosa que creé para restaurar tus poderes. Te vamos a apuñalar con eso. Dijo Kisuke con indiferencia. La mayoría de los miembros de las tres facciones parecieron difuminarse y luego miraron con incredulidad al ex capitán de la 12ª División por su aparentemente loca sugerencia. El Shinigami presente, al igual que Ichigo, ni siquiera parpadeó. Eso suena familiar. Así es. Es el mismo proceso mediante el cual Kuchiki-san te transfirió sus poderes la noche en que la conociste y te convertiste en Shinigami. Aunque, esto es un poco diferente. ¿Cómo es eso? Lo que Kuchiki-san hizo esa noche fue transferirte sus poderes. Lo que esperamos lograr con eso es restaurar completamente tus propios poderes. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Su propio Reiatsu en ti. Sin embargo, para restaurar completamente tus poderes, necesitamos un Reiatsu de Shinigami tan potente como el tuyo. Naturalmente, nadie más que el capitán comandante posee tanto Reiatsu, e incluso si realizó el mismo proceso que Kuchiki-san hizo, solo lograría drenar sus poderes y restaurar parcialmente los tuyos, porque ese Reiatsu sigue siendo en última instancia suyo, lo que evitaría que uses tu propio Zanpakuto. Entonces, ideé una manera de reunir y acumular Reiatsu Shinigami, y luego usar un muestra de su propio Reiatsu, conviértalo todo en el suyo. El resultado de eso es la espada que Mayuri-san ahora sostiene. Por órdenes del capitán comandante, cada capitán y teniente ha estado infundiendo esta espada con porciones de su propio Reiatsu todos los días durante los últimos 4 años. Además de eso, también hay Reiatsu de Urahara Kisuke, Shiorin Yoruichi, Tsukabis y Tesai, el Shinigami Oyoufiet que no regresó a Gotei 13, y tu padre. Tomó algo de tiempo y algunas proyecciones muy generosas, casi ridículas, de tu tasa de crecimiento, pero acumulamos con éxito suficiente Reiatsu de Shinigami para igualar tus reservas actuales. Podrás restaurar completamente todos tus poderes perdidos. Mayuri dijo mientras le pasaba la brillante katana a Ichigo, quien agarró el mango con cautela mientras miraba la etérea hoja. Bueno, entonces también tengo que prepararme para la próxima batalla, así que cortaré la transmisión aquí. Kurosaki-san, por favor piensa en lo que realmente deseas hacer y hazlo. Con esa nota, Kisuke terminó la transmisión y la pantalla virtual desapareció.
Las cejas de Kon volvieron a la normalidad, lo que provocó que Motsui lanzara un suspiro de alivio. El ex Shinigami sustituto y exorcista actual miró a Michael, como pidiendo su opinión, o quizás permiso. Michael simplemente asintió solemnemente. Es tu elección, Ichigo-kun. Sé que la pérdida de tus poderes te ha perseguido durante los últimos 4 años. Ichigo volvió a mirar la hoja. Si restauraba sus poderes, estaría esencialmente confirmando su afiliación con la Sociedad de Almas. ¿Causaría eso un conflicto entre el cielo y la Sociedad de Almas? Naturalmente, quería evitar tal situación, pero eso significaría renunciar a restaurar sus poderes de Shinigami, no solo ahora, sino para siempre. Por favor, piense qué es lo que realmente desea hacer y hágalo. Las palabras de Kisuke resonaron en su cabeza, afirmando la resolución de Ichigo. Si esto realmente causara un conflicto entre los ángeles y el Shinigami, simplemente cruzaría ese puente cuando llegara él. Ichigo invirtió la katana en su agarre y se empaló sobre ella. Un gran destello de luz cegó a todos los que estaban observando. Pero, con ese destello de luz, Ichigo sintió que la textura familiar de su Reiatsu regresaba lentamente. Su ropa se transformó, ondeando en un familiar kimono negro. Una cadena roja parecida a un rosario envuelta alrededor de su torso, y un peso familiar apareció en su espalda. Tuvo que reprimir un pequeño sollozo, aunque no lo admitiría nunca en voz alta, cuando unas voces familiares empezaron a parlotear en la parte posterior de su cabeza, demasiado distantes para que él las distinguiera, pero lo suficiente como para que las identidades de sus dueños fueran inconfundibles. El anciano y su hoyo interior, Zangetsu y Zangetsu. Estaban de vuelta, realmente habían vuelto. La luz se apagó cuando Ichigo sacó la hoja de su torso, permitiéndole a él y a todos los demás verlo en su totalidad. Los murmullos estallaron entre los miembros de las 3 facciones presentes, probablemente sorprendidos por su ascenso al poder. Ciertamente era cierto que era más fuerte que antes ahora que había recuperado su poder, pero el aumento de poder no fue tan grande como probablemente pensaban. Fue simplemente porque Shinigami exteriorizó su Reiatsu, razón por la cual de repente parecía mucho más fuerte que antes. Ichigo se miró bien a sí mismo. Su Shinyakuso negro estándar estaba de vuelta, al igual que la cadena roja que mantenía su Zanpakuto atado a su espalda. Su apariencia actual no era muy diferente a la de entonces. Solo hubo algunos cambios aquí y allá. Primero fueron las sombreras doradas sobre sus hombros. Eran de un diseño bastante simple, claramente destinados a hacer su trabajo en lugar de simplemente verse bien. Había inscripciones en ellos, runas que Ichigo reconoció vagamente como enoquiano, el idioma de los ángeles. No lo hablaba exactamente con fluidez, por lo que no podía decir lo que decían. A diferencia del katakana japonés o hiragana, o el alfabeto inglés, las palabras en enoquiano generalmente terminaban teniendo una pronunciación diferente o incluso un significado completamente diferente al de las runas individuales que componían dicha palabra. En segundo lugar, había aparecido una tela blanca ajustada debajo del Shinyakuso. Ichigo no pudo identificar el material, pero no parecía ser algodón, seda, lana o lo que fuera que estuviera hecho el Shinyakuso. Pero, a pesar de la capa extra de ropa, Ichigo no se sentía congestionado en lo más mínimo. El último cambio fue, por supuesto, en su Zanpakuto. Ichigo lo sacó de su funda improvisada en su espalda y le echó un buen vistazo. Su forma general seguía siendo la misma que la última vez que la había visto. Sin embargo, la hoja se volvió abruptamente más recta en la punta en lugar de su forma curva habitual, dándole la imagen de una espada occidental cruda y parcialmente fusionada con la hoja original de Zangetsu. Y aunque no fue inmediatamente obvio, la línea que separaba la hoja negra del borde blanco se había movido, ahora casi perfectamente dividiendo la hoja por la mitad. Ichigo supuso que los cambios se debían a que su Reiatsu había cambiado en los últimos 4 años, influenciado por el poder de True Longinus y por poder del dios bíblico, y cuando recuperó sus poderes, también fueron influenciados por el mismo poder. Las sombreras se parecían a las que poseía su balance Breaker, aunque más simples, y eran doradas en lugar de plateadas con adornos dorados. La tela blanca, supuso que probablemente estaba hecha del mismo material que las sábanas sagradas celosamente guardadas por la iglesia, telas especiales envueltas alrededor de los restos de los santos. La más famosa es la sábana santa de Nazaret, la tela que se había envuelto alrededor del cuerpo del Hijo de Dios, Jesucristo, después de su crucifixión. Habiendo empapado en los poderes de los santos durante tanto tiempo, los sudarios otorgaron varios poderes a sus usuarios actuales. La sábana santa de Martín funcionaba como un sello que podía, hasta cierto punto, rechazar la ocurrencia de un evento, como una versión diluida del Soten Kisun de Orihime.
La sábana santa de Nazaret, que Ichigo solo había visto en una ocasión, podía otorgar poderes proféticos menores. La tela parecida a la sábana santa que ahora estaba usando, tendría que mirar dentro, pero supuso que servía como una forma de defensa. El enderezamiento de la punta de Zangetsu probablemente se debió a que True Longinus era un arma que se originó en Occidente. Pero en cuanto a la línea que separaba la hoja del filo, no creía que True Longinus tuviera nada que ver con eso. Lo más probable es que fuera porque ahora era consciente de que su hoyo interior tenía tanto derecho al nombre de Zangetsu como el viejo, y la línea cambió para reflejar el nuevo equilibrio. No está mal. Ciertamente puedo sentir mucho poder viniendo de ti. Pero, ya deberías estar consciente, ¿verdad? Incluso con ese poder, todavía no puedes derrotar a Iwatch. El monje habló mientras observaba a Ichigo. Sí. Ichigo respondió, pensando en la batalla que acababa de tener hace unas horas con el Kinkiki. Incluso con balance breaker y la infusión elemental completa, Iwatch aún pudo presionarlo. Por supuesto, Ichigo no había usado mucho más que Clayon Solais y un mandamiento del decálogo no orientado al combate para luchar, pero lo mismo podría decirse de Iwatch, quien no había usado nada más que su arma espiritual y su Blut, incluso cuando Ichigo se había asociado con Genryusai, que estaba usando su Bankai. Bueno, entonces también tengo que prepararme para la próxima batalla, así que cortaré la transmisión aquí. Kurosaki-san, por favor piensa en lo que realmente deseas hacer y hazlo. Con esa nota, Kisuke terminó la transmisión y la pantalla virtual desapareció. Las cejas de Kon volvieron a la normalidad, lo que provocó que Motsu lanzara un suspiro de alivio. El ex Shinigami sustituto y exorcista actual miró a Michael, como pidiendo su opinión, o quizás permiso. Michael simplemente asintió solemnemente. Es tu elección, Ichigo-kun. Sé que la pérdida de tus poderes te ha perseguido durante los últimos 4 años. Ichigo volvió a mirar la hoja. Si restauraba sus poderes, ¿estaría esencialmente confirmando su afiliación con la Sociedad de Almas? ¿Causaría eso un conflicto entre el cielo y la Sociedad de Almas? Naturalmente, quería evitar tal situación, pero eso significaría renunciar a restaurar sus poderes de Shinigami, no solo ahora, sino para siempre. Por favor, piense qué es lo que realmente desea hacer y hágalo. Las palabras de Kisuke resonaron en su cabeza, afirmando la resolución de Ichigo. Si esto realmente causara un conflicto entre los ángeles y el Shinigami, simplemente cruzaría ese puente cuando llegara él. Ichigo invirtió la katana en su agarre y se empaló sobre ella. Un gran destello de luz cegó a todos los que estaban observando. Pero, con ese destello de luz, Ichigo sintió que la textura familiar de su Reiatsu regresaba lentamente. Su ropa se transformó, ondeando en un familiar kimono negro. Una cadena roja parecida a un rosario envuelta alrededor de su torso, y un peso familiar apareció en su espalda. Tuvo que reprimir un pequeño sollozo, aunque no lo admitiría nunca en voz alta, cuando unas voces familiares empezaron a parlotear en la parte posterior de su cabeza, demasiado distantes para que él las distinguiera, pero lo suficiente como para que las identidades de sus dueños fueran inconfundibles. El anciano y su hoyo interior, Zangetsu y Zangetsu. Estaban de vuelta, realmente habían vuelto. La luz se apagó cuando Ichigo sacó la hoja de su torso, permitiéndole a él y a todos los demás verlo en su totalidad. Los murmullos estallaron entre los miembros de las 3 facciones presentes, probablemente sorprendidos por su ascenso al poder. Ciertamente era cierto que era más fuerte que antes ahora que había recuperado su poder, pero el aumento de poder no fue tan grande como probablemente pensaban. Fue simplemente porque Shinigami exteriorizó su Reiatsu, razón por la cual de repente parecía mucho más fuerte que antes. Ichigo se miró bien a sí mismo. Su Shinyakuso negro estándar estaba de vuelta, al igual que la cadena roja que mantenía su Zanpakuto atado a su espalda. Su apariencia actual no era muy diferente a la de entonces. Solo hubo algunos cambios aquí y allá. Primero fueron las sombreras doradas sobre sus hombros. Eran de un diseño bastante simple, claramente destinados a hacer su trabajo en lugar de simplemente verse bien. Había inscripciones en ellos, runas que Ichigo reconoció vagamente como enoquiano, el idioma de los ángeles. No lo hablaba exactamente con fluidez, por lo que no podía decir lo que decían. A diferencia del katakana japonés o hiragana, o el alfabeto inglés, las palabras en enoquiano generalmente terminaban teniendo una pronunciación diferente o incluso un significado completamente diferente al de las runas individuales que componían dicha palabra. En segundo lugar, había aparecido una tela blanca ajustada debajo del Shinyakuso. Ichigo no pudo identificar el material, pero no parecía ser algodón, seda, lana o lo que fuera que estuviera hecho el Shinyakuso.
Pero, a pesar de la capa extra de ropa, Ichigo no se sentía congestionado en lo más mínimo. El último cambio fue, por supuesto, en su Zanpakuto. Ichigo lo sacó de su funda improvisada en su espalda y le echó un buen vistazo. Su forma general seguía siendo la misma que la última vez que la había visto. Sin embargo, la hoja se volvió abruptamente más recta en la punta en lugar de su forma curva habitual, dándole la imagen de una espada occidental cruda y parcialmente fusionada con la hoja original de Zangetsu. Y aunque no fue inmediatamente obvio, la línea que separaba la hoja negra del borde blanco se había movido, ahora casi perfectamente dividiendo la hoja por la mitad. Ichigo supuso que los cambios se debían a que su Reiatsu había cambiado en los últimos 4 años, influenciado por el poder de True Longinus y por poder del dios bíblico, y cuando recuperó sus poderes, también fueron influenciados por el mismo poder. Las sombreras se parecían a las que poseía su balance Breaker, aunque más simples, y eran doradas en lugar de plateadas con adornos dorados. La tela blanca, supuso que probablemente estaba hecha del mismo material que las sábanas sagradas celosamente guardadas por la iglesia, telas especiales envueltas alrededor de los restos de los santos. La más famosa es la sábana santa de Nazaret, la tela que se había envuelto alrededor del cuerpo del Hijo de Dios, Jesucristo, después de su crucifixión. Habiendo empapado en los poderes de los santos durante tanto tiempo, los sudarios otorgaron varios poderes a sus usuarios actuales. La sábana santa de Martín funcionaba como un sello que podía, hasta cierto punto, rechazar la ocurrencia de un evento, como una versión diluida del Sotenkisun de Orihime. La sábana santa de Nazaret, que Ichigo solo había visto en una ocasión, podía otorgar poderes proféticos menores. La tela parecida a la sábana santa que ahora estaba usando, tendría que mirar dentro, pero supuso que servía como una forma de defensa. El enderezamiento de la punta de Zangetsu probablemente se debió a que True Longinus era un arma que se originó en Occidente. Pero en cuanto a la línea que separaba la hoja del filo, no creía que True Longinus tuviera nada que ver con eso. Lo más probable es que fuera porque ahora era consciente de que su hoyo interior tenía tanto derecho al nombre de Zangetsu como el viejo, y la línea cambió para reflejar el nuevo equilibrio. No está mal. Ciertamente puedo sentir mucho poder viniendo de ti. Pero, ya deberías estar consciente, ¿verdad? Incluso con ese poder, todavía no puedes derrotar a Watch. El monje habló mientras observaba a Ichigo. Sí. Ichigo respondió, pensando en la batalla que acababa de tener hace unas horas con el Kinkiki. Incluso con balance Breaker y la infusión elemental completa, Iwatch aún pudo presionarlo. Por supuesto, Ichigo no había usado mucho más que Clayon Solais y un mandamiento del decálogo no orientado al combate para luchar, pero lo mismo podría decirse de Iwatch, quien no había usado nada más que su arma espiritual y su Blood, incluso cuando Ichigo se había asociado con Genryusai, que estaba usando su Bankai. Su ascenso había sido menos que tranquilizador, considerando que tenían que usar el Kakaku de Kukaku de todas las cosas para lanzar el Tenchuren de regreso al palacio. Ciertamente había hecho que Ichigo dudara de la credibilidad de la Guardia Real. Había sido un viaje realmente accidentado, como era de esperar cuando viajaban en un pilar de hierro ligeramente estrecho con una ventilación terrible que iba a una velocidad que se consideraría ilegal en la mayor parte del mundo humano, y su aterrizaje no había sido suave tampoco, con Ichigo siendo golpeado en su trasero. Al menos el Sulking Palace hizo honor a su nombre. El lugar era simplemente magnífico. Básicamente constaba de 3 capas, la primera capa en la parte inferior, que era una gran ciudad que se parecía en estilo a Seireitei, aunque Ichigo no tenía idea de quién vivía allí. En las afueras de la ciudad había una escalera que conducía a una extensión amplia y plana delineada con gigantes pilares circulares de piedra, que era donde había aterrizado el Tenchuren. Sobre ellos estaba la segunda capa del Soul King's Palace, donde 5 enormes platos flotaban en el aire desafiando completamente la gravedad. No había podido verlo desde su ángulo donde habían aterrizado, pero en la superficie de los 5 platos había 5 ciudades enormes, los 5 palacios menores. Y colgando en el aire, incluso encima de ellos, había un enorme edificio cilíndrico con una parte superior e inferior cónicas. Era bastante llamativo, obviamente donde residía el Rey Alma. Ichigo inicialmente pensó que lo llevarían directamente al Rey del Alma, pero en cambio, él y el Shinigami herido fueron llevados a uno de los 5 palacios menores, a través de una catapulta.
Evidentemente, tan tecnológicamente anacrónico como lo era la mayoría de la sociedad de almas, el palacio del rey de las almas era aún peor. Ichigo llegó después de volar por los aires en el palacio gobernado por el hombre del copete, cuyo nombre Ichigo aprendió era Kirinji Tenjiro, uno de los capitanes de la primera generación y el primer sanador de Gote y 13, así como el maestro de Retsu en artes curativas. Fueron llevados a lo que supuso era el cuartel general de Tenjiro, un edificio llamado Kirinden, donde Ichigo se encontró sumergido en una enorme fuente termal. Se enteró de que la fuente termal curativa que había utilizado cuando entrenaba para obtener su banca era una versión modificada que Kisuke había creado después de analizar los dos manantiales que Tenjiro tenía en Kirinden, Akotsu Higoku, Uitebone Eiki no Ike. Higoku, Blood Pondale. A pesar de los nombres que suenan bastante siniestros, en realidad curaron a Ichigo y al Shinigami herido. Akotsu Higoku, una fuente termal bastante hermosa completa con pequeñas cascadas y agua de manantial cristalina, expulsó Ryatsu dañado y extraño de sus cuerpos heridos. Desafortunadamente, también expulsó sangre de sus cuerpos, y si se quedaban en la primavera por mucho tiempo, morirían por pérdida de sangre. Ahí fue donde entró Kinoike Higoku. Las propiedades del agua que parecía sangre hirviendo eran para reponer la sangre perdida. Por lo tanto, al alternar continuamente entre los dos resortes, se curarían por completo. Era una maravilla, excepto que Tenjiro no era gentil con sus pacientes en absoluto. Constantemente ordenaba a sus asistentes que mantuvieran a Ichigo bajo el agua, diciendo que todo su cuerpo necesitaba ser sumergido, y para colmo, literalmente arrojó al inconsciente Shinigami de un manantial al otro. Aún así, los resultados hablaron por sí mismos con bastante claridad. Después de solo 2 o 3 horas, la herida de Ichigo había desaparecido por completo, como Tenjiro había demostrado con bastante violencia, cuando de repente golpeó a Ichigo de la nada. Ichigo estaba bastante seguro de que logró devolverle el golpe, y Renji había recuperado la conciencia, la suya. Las heridas también sanaron. Tenjiro había probado su estado actual con otro puñetazo, y fue para sorpresa de ambos que Renji logró mantenerse de pie, sin moverse ni una pulgada, aunque Ichigo vio sus puños temblar, una señal del gran esfuerzo físico que tenía que hacer. Reunirse para no dejarse llevar, y estaba seguro de que Tenjiro también lo había visto. Aún así, el hombre que era conocido como el demonio de las aguas termales les permitió a ambos pasar al siguiente palacio menor, con una catapulta una vez más. Afortunadamente, esta vez, Ichigo y Renji tenían a Kon, quien había logrado esconderse en los confines del Ishyakuso de Ichigo sin que él se diera cuenta para suavizar su aterrizaje. Simplemente lo obligaron a expandirse a ese tamaño ridículo al que en la 12ª división lo había hecho crecer y lo colocaron debajo de ellos cuando aterrizaron. La masa de algodón y tela amortiguó fácilmente su caída. Luego, casi fueron derribados del plato suspendido que sostenía el palacio menor en el que estaban actualmente por el corpulento estómago de Ikifune Kiryu, la última incorporación a la Guardia Real, después de que ella no se detuvo a tiempo para evitar que su curvatura adicional chocara contra él. Ellos, mientras Ichigo y Renji se colgaban del borde del plato para salvar su vida, cuestionaron verbalmente la cordura de toda la División 0. Una vez que lograron levantarse, los llevaron a su cuartel general, Gatonden, que básicamente consistía en rotondas contiguas con pilares que casi no tenían paredes, solo enormes cortinas para separar cada habitación entre sí. Ichigo y Renji, y Kon por alguna razón, fueron llevados a un enorme comedor, con una mesa de comedor de igual o mayor longitud que la que Ichigo había visto en la finca de Gremon, con una gran variedad de platos recién cocinados esperándolos. Kiryu les había dicho que comieran todo lo que quisieran, pero los dos Shinigami estaban aprensivos, ignorando al alma mod que inmediatamente comenzó a comer, ambos seguros de que había algún tipo de trampa en esto. Kiryu se dio cuenta y notó que ellos, especialmente Ichigo, estaban bastante paranoicos, probablemente debido a Kisuke. Ella les aseguró que su único propósito aquí en su palacio era comer, y señaló que debían haber estado hambrientos después de tanto tiempo antes de que ella regresara a la cocina. Fue en ese momento que sus estómagos decidieron gruñir ruidosamente. De alguna manera, ninguno de los dos se había dado cuenta de lo hambrientos que estaban. Renji comenzó a comer rápido, pero Ichigo todavía estaba preocupado. Se preguntó brevemente si ella había hecho algo para inducirles el hambre, pero el tentador olor de la comida frente a él no le estaba haciendo ningún favor a su racionalidad, así que con un poco de inquietud y no poco entusiasmo, Ichigo profundizó, y rápidamente lamentó no haberlo hecho antes.
Literalmente, no podía dejar de mover sus palillos, metiéndose copiosas, casi obscenas, cantidades de comida en su boca abierta, solo masticaba unas pocas veces antes de tragar para poder llevar más de esa deliciosa comida a la boca. Esto fue bueno, sin mencionar una buena estrategia. Si uno resultó herido, entonces debe atender sus heridas. Si uno tenía hambre, entonces coma. Porque entrenar en las mejores condiciones siempre produciría resultados mucho más productivos que entrenar estando medio muerto, incluso si se dedicara menos tiempo a hacerlo. Fue mientras se atiborraban cuando la cortina que separaba la cocina del comedor se abrió, y alguien que definitivamente no era una mujer obesa de mediana edad de casi 3 metros de altura, sino una hermosa dama ligeramente más alta que el promedio que solo se parecía a Kiryu en el género, el cabello y el color de los ojos salieron, llevando un enorme cucharón plateado en su mano, y un pastel que se elevaba sobre ella en la otra. Estaba vestida con un shyakuso, pero el de ella no era tan ceñido como el de Kiryu, revelando una gran cantidad de escote en el que Ichigo y Renji escupían cualquier comida que aún tenían que tragar de sus bocas en estado de shock y preguntaban en voz alta. ¿Quién era ella? Después de todo ese caos, la mujer, que en realidad era Kiryu, explicó que su estilo de cocina requería una cantidad absurda de reiatsu, por lo que se engordó de antemano para poder aguantar el proceso. También explicó que ella había sido quien había inventado e implementado la teoría central detrás de las almas artificiales, que básicamente consistía en colocar reiatsu extranjero en un individuo y luego que ese individuo convirtiera ese reiatsu en el suyo y aumentara sus reservas. Eso era básicamente lo que les había hecho cuando comieron su comida. Cada bocado de comida que había cocinado había sido infundido con reiatsu, y ahora todo ese reiatsu se había acumulado dentro de ellos y se había convertido en parte de los suyos. Ichigo y Renji revisaron sus propias reservas. El aumento no fue nada despreciable. Ichigo tenía reservas increíblemente masivas para empezar, por lo que el aumento no había sido tan grande como Kiryu lo había dicho. Aún así, una duplicación completa, o tal vez un poco más, de sus reservas que ya superaban ampliamente a las de un capitán promedio fue muy notable. Pero fue Renji quien tuvo el mayor cambio. Ya tenía más que el valor de un capitán promedio en reiatsu, pero su nivel actual ya podía rivalizar con el de Ichigo de hace unos meses, alrededor de 3 o incluso 4 veces el de un capitán promedio, y eso sin su Bankai o incluso su Shikari. Antes de que los catapultara al próximo Palacio Menor, les advirtió a ambos sobre el próximo miembro de la Guardia Real que visitarían, Nimai Yaoetsu. El hombre conocido como el Dios de la Espada, otro miembro de la primera generación de capitanes. Y lo más importante, el creador de Zanpakutos. Según ella, él era el más impredecible de la Guardia Real, hasta el punto en que ninguno de los otros miembros pudo decir lo que estaba pensando. Entonces, incluso con su aumento de poder, debían proceder con precaución. Y ahí era donde los dos estaban ahora. El palacio menor perteneciente a Nimai Yaoetsu, de pie sobre una plataforma elevada cerca del borde del plato, ignorando por completo a Kon mientras protestaba por su trato. Esta vez no había ningún carromato de bienvenida, no tan lejos como Ichigo podía ver. Fue cuando Ichigo estaba a punto de comenzar a buscar firmas de reiatsu cercanas, cuando un destello masivo de luz lo cegó, lo que obligó a él y a Renji a protegerse los ojos con los brazos. ¡Qué demonios! Ichigo escuchó a Renji gritar detrás de él. El exorcista / Shinigami sustituto reinstalado apenas logró abrir un ojo para vislumbrar brevemente los focos, que eran la fuente de la iluminación excesiva antes de que se viera obligado a cerrarlos de nuevo. Parece que tenemos 2 invitados. Por favor, hazte en casa. Mi casa es su casa. Una voz masculina se escuchó por los altavoces que aparentemente venían como un conjunto con los focos a tal volumen que Ichigo y Renji se vieron obligados a cubrirse los oídos y cerrar los párpados simultáneamente tanto como fuera posible. Tus cabezas están altas. Tus cabezas están altas. En otras palabras. La voz habló de nuevo cuando las luces se atenuaron lo suficiente como para que los dos abrieran los ojos, parpadeando cualquier punto brillante fuera de su visión. Una columna de humo blanco apareció en una plataforma que era incluso más alta que en la que estaban parados. Tus cabezas son tan Entonces, alguien saltó de él mientras gritaba, con las manos levantadas y los dedos índices apuntando. Era el hombre que Ichigo pensaba que era el más moderno de la Guardia Real, vistiendo una chaqueta acolchada en lugar de una ori, entre otras cosas. Montado en su oreja izquierda había un micrófono que sin duda estaba conectado a los parlantes que los rodeaban. Soy el padre número 1 de Zanpakutos, Nimai Yaoetsu. Aite Mokezin, es un gusto encontrar con ya.
El dios de la espada habló en inglés con acento, terminando deletreando su saludo al revés antes de decirlo en voz alta. Zanpakuto, me encanta. Concluyó, haciendo de señalar con el dedo en su dirección. En este momento, Ichigo y Renji solo lo miraban sin comprender, no muy seguros de lo que acababa de suceder. Antes de que recuperaran la conciencia, fueron conducidos a un edificio de aspecto increíblemente llamativo con un letrero de neón gigante que decía Galaxio Ouden, evidentemente la sede del dios de la espada. En el momento en que entraron. ¡Bienvenido! Fueron recibidas con bastante entusiasmo por una horda de mujeres de todas las formas y tamaños, su único denominador común era su buena apariencia general, vistiendo uniformes idénticos que no les hicieron ningún favor para preservar su modestia. Si Ichigo no supiera nada mejor, podría haber jurado que esto era un burdel, no el cuartel general de un miembro de la aclamada División Zero. Pero, había algo extraño en estas chicas, probablemente algo que Renji y Kon no captaron en base a sus reacciones, que era una timidez inusual y un jadeo pesado junto con el silbido de los lobos, respectivamente. Todos los que habían conocido hasta ahora habían sido Shinigami. La Guardia Real, los asistentes de Tenjiro, incluso una o dos personas que vivían en los palacios menores con los que se habían cruzado. Ichigo pudo decirlo por la textura de su Reiatsu. La sensación del Reiatsu de uno se ve afectada por la personalidad, las habilidades, el poder general, entre otros factores, pero en el fondo, el Reiatsu de los seres de la misma especie, como Shinigami, era idéntico. Así fue como supo que estas chicas no eran Shinigami. La textura de su Reiatsu era muy similar, pero en última instancia diferente a la de los guardianes de la Sociedad de Almas. ¿Qué diablos eran? No parecía que estuviera recibiendo una respuesta en este momento, porque Nimai Yaoetsu eligió ese momento para volver a hablar. Yo, Kurosaki-chan, Abarai-chan y, extraño animal de peluche-chan. ¿Disfrutas de esta pequeña fiesta de bienvenida que preparé para ti? Estarás mirando al hombre principal, el dueño de este Ouden, Nimai Yaoetsu. El hombre extravagante los saludó de nuevo, solo dudó cuando se dirigió a Kon, a quien probablemente no había estado esperando. Encantado de conocerte. Dijo mientras levantaba ambos brazos en el aire, con las palmas de las manos completamente abiertas y mirando a Ichigo, como si esperara un doble choque a esos 5. El Shinigami sustituto se limitó a mirar al hombre, sin saber muy bien cómo reaccionar y, francamente, sin querer hacerlo. Eso no pareció disuadir a Oetsu, quien simplemente movió las manos de Ichigo a la posición apropiada y luego chocó los 5 con él solo. Ichigo había conocido su parte de excéntricos a lo largo de los años, pero este tipo realmente se llevó la palma. Parecía tener algunos tornillos no solo sueltos, sino que faltaban por completo. Oye, Renji, súbete a mí. No puedo seguir el ritmo de este tipo en absoluto. Ichigo le susurró al teniente. ¿Qué diablos te hace pensar que puedo manejarlo mejor que tú? Renji susurró en respuesta. Esta vez, su falta de entusiasmo pareció molestar a Oetsu, quien se llevó una mano a la barbilla. Algo no está bien. Parece que ustedes realmente no están sintiendo el ritmo, bueno, supongo que los caballeros siempre podrían irse a casa. Oetsu dijo con un suspiro, haciendo que Ichigo y Renji se sobresaltaran. ¿En serio los enviaría de regreso por esto? Por lo general, Ichigo podría decir si alguien estaba mintiendo, pero este tipo no tenía ni un solo indicio. Kiryu no había estado bromeando cuando dijo que era impredecible. Oye, Renji, creo que será mejor que hagamos algo, o en serio nos enviará de regreso. No creo que en realidad llegaría tan lejos. No sé sobre eso. Parece que le faltan unas cuantas cartas para una baraja completa, si me entiendes. Muy bien, entonces, no volveremos. Dijo Ichigo mientras se inclinaba ante Oetsu. Junto a él, Renji hizo lo mismo. Encantado de conocerte. No. Oetsu lo desaprobó de inmediato. Ustedes son tan poco originales. Hacen una solicitud en Ouden, solo, como, esto. Oetsu dijo mientras se tiraba al suelo y luego levantaba la parte inferior de su cuerpo en el aire en un ángulo vertical perfecto, usando sus brazos para mantenerse equilibrado. Ichigo se estremeció. No lo atraparían muerto en una pose como esa. ¿Realmente no había otra forma de convencer a este tipo? Mierda, parece que no tenemos elección. Renji gimió. Esta vez no había ningún carromato de bienvenida, no tan lejos como Ichigo podía ver. Fue cuando Ichigo estaba a punto de comenzar a buscar firmas de Reiatsu cercanas, cuando un destello masivo de luz lo cegó, lo que obligó a él y a Renji a protegerse los ojos con los brazos. ¿Qué demonios?
Ichigo escuchó a Renji gritar detrás de él. El exorcista / Shinigami sustituto reinstalado apenas logró abrir un ojo para vislumbrar brevemente los focos, que eran la fuente de la iluminación excesiva antes de que se viera obligado a cerrarlos de nuevo. Parece que tenemos 2 invitados. Por favor, hazte en casa. Mi casa es su casa. Una voz masculina se escuchó por los altavoces que aparentemente venían como un conjunto con los focos a tal volumen que Ichigo y Renji se vieron obligados a cubrirse los oídos y cerrar los párpados simultáneamente tanto como fuera posible. Tus cabezas están altas. Tus cabezas están altas. En otras palabras. La voz habló de nuevo cuando las luces se atenuaron lo suficiente como para que los dos abrieran los ojos, parpadeando cualquier punto brillante fuera de su visión. Una columna de humo blanco apareció en una plataforma que era incluso más alta que en la que estaban parados. Tus cabezas son tan Entonces, alguien saltó de él mientras gritaba, con las manos levantadas y los dedos índices apuntando. Era el hombre que Ichigo pensaba que era el más moderno de la Guardia Real, vistiendo una chaqueta acolchada en lugar de una ori, entre otras cosas. Montado en su oreja izquierda había un micrófono que sin duda estaba conectado a los parlantes que los rodeaban. Soy el padre número 1 de Zanpakutos, Nimaiya Oetsu. Aite Mokezin, es un gusto encontrar con Ya. El dios de la espada habló en inglés con acento, terminando deletreando su saludo al revés antes de decirlo en voz alta. Zanpakuto, me encanta. Concluyó, haciendo de señalar con el dedo en su dirección. En este momento, Ichigo y Renji solo lo miraban sin comprender, no muy seguros de lo que acababa de suceder. Antes de que recuperaran la conciencia, fueron conducidos a un edificio de aspecto increíblemente llamativo con un letrero de neón gigante que decía Galaxio Ouden, evidentemente la sede del dios de la espada. En el momento en que entraron. Bienvenido. Fueron recibidas con bastante entusiasmo por una horda de mujeres de todas las formas y tamaños. Su único denominador común era su buena apariencia general, vistiendo uniformes idénticos que no les hicieron ningún favor para preservar su modestia. Si Ichigo no supiera nada mejor, podría haber jurado que esto era un burdel, no el cuartel general de un miembro de la aclamada División Zero. Pero, había algo extraño en estas chicas, probablemente algo que Renji y Kon no captaron en base a sus reacciones, que era una timidez inusual y un jadeo pesado junto con el silbido de los lobos, respectivamente. Todos los que habían conocido hasta ahora habían sido Shinigami. La Guardia Real, los asistentes de Kenjiro, incluso 1 o 2 personas que vivían en los palacios menores con los que se habían cruzado. Ichigo pudo decirlo por la textura de su Reiatsu. La sensación del Reiatsu de uno se ve afectada por la personalidad, las habilidades, el poder general, entre otros factores, pero en el fondo, el Reiatsu de los seres de la misma especie, como Shinigami, era idéntico. Así fue como supo que estas chicas no eran Shinigami. La textura de su Reiatsu era muy similar, pero en última instancia diferente a la de los guardianes de la Sociedad de Almas. ¿Qué diablos eran? No parecía que estuviera recibiendo una respuesta en este momento, porque Nimaiya Oetsu eligió ese momento para volver a hablar. Yo, Kurosaki-chan, Abarai-chan y, extraño animal de peluche-chan. ¿Disfrutas de esta pequeña fiesta de bienvenida que preparé para ti? Estarás mirando al hombre principal, el dueño de este Ouden, Nimaiya Oetsu. El hombre extravagante los saludó de nuevo, solo dudó cuando se dirigió a Kon, a quien probablemente no había estado esperando. Encantado de conocerte. Dijo mientras levantaba ambos brazos en el aire, con las palmas de las manos completamente abiertas y mirando a Ichigo, como si esperara un doble choque a esos 5. El Shinigami sustituto se limitó a mirar al hombre, sin saber muy bien cómo reaccionar y, francamente, sin querer hacerlo. Eso no pareció disuadir a Oetsu, quien simplemente movió las manos de Ichigo a la posición apropiada y luego chocó los 5 con él solo. Ichigo había conocido su parte de excéntricos a lo largo de los años, pero este tipo realmente se llevó la palma. Parecía tener algunos tornillos no solo sueltos, sino que faltaban por completo. Oí, Renji, súbete a mí. No puedo seguir el ritmo de este tipo en absoluto. Ichigo le susurró al teniente. ¿Qué diablos te hace pensar que puedo manejarlo mejor que tú? Renji susurró en respuesta. Esta vez, su falta de entusiasmo pareció molestar a Oetsu, quien se llevó una mano a la barbilla. Algo no está bien. Parece que ustedes realmente no están sintiendo el ritmo, bueno, supongo que los caballeros siempre podrían irse a casa. Oetsu dijo con un suspiro, haciendo que Ichigo y Renji se sobresaltaran. ¿En serio los enviaría de regreso por esto?
Por lo general, Ichigo podría decir si alguien estaba mintiendo, pero este tipo no tenía ni un solo indicio. Kiryu no había estado bromeando cuando dijo que era impredecible. Oí, Renji, creo que será mejor que hagamos algo, o en serio nos enviará de regreso. No creo que en realidad llegaría tan lejos. No sé sobre eso. Parece que le faltan unas cuantas cartas para una baraja completa, si me entiendes. Muy bien, entonces, no volveremos, dijo Ichigo mientras se inclinaba ante Oetsu. Junto a él, Renji hizo lo mismo. Encantado de conocerte. No. Oetsu lo desaprobó de inmediato. Ustedes son tan poco originales. Hacen una solicitud en Ouden, solo, como, esto. Yo. Oetsu dijo mientras se tiraba al suelo y luego levantaba la parte inferior de su cuerpo en el aire en un ángulo vertical perfecto, usando sus brazos para mantenerse equilibrado. Ichigo se estremeció. No lo atraparían muerto en una pose como esa. ¿Realmente no había otra forma de convencer a este tipo? Mierda, parece que no tenemos elección. Renji gimió. ¿Se suponía que iban a derrotarlos a todos? No lo creía así. El creador del Zanpakuto no habría preparado una prueba tan fácil. Entonces, ¿se suponía que debían sofocar su odio hacia ellos? Esa parecía ser la respuesta lógica, pero Ichigo no tenía idea de cómo hacerlo. Quizás la pregunta que les había hecho Oetsu era la clave. ¿Shinigami o Zanpakuto, cuál era superior? El Shinigami era el portador, pero el Zanpakuto tenía el poder. Por otra parte, la medida en que un Zanpakuto podía manifestar su poder dependía del portador. ¿Cuál fue? Ichigo chasqueó la lengua cuando el enjambre de Asauchi se acercó a ellos. No podía quedarse quieto y reflexionar, eso era un suicidio en la situación en la que se encontraban ahora. Hasta que obtuviera la respuesta, tenía que sobrevivir. Con eso en mente, Ichigo arremetió con un puño contra el primer Asauchi en alcanzarlo, haciendo que volara hacia atrás hacia el resto de la multitud, que ni siquiera fue disuadida cuando uno de los suyos chocó contra ellos. No iba a ser fácil. Se despertó. Y como se hizo, la única otra persona en la misma habitación que él no dejó de aviso. ¿Has despertado, Sulkin? El hombre de mediana estatura, vestido con la túnica de un asistente real con un velo sobre su cabeza, le pidió que. No emitió ningún sonido, pero su deseo fue claramente transmitido al asistente, quien simplemente se inclinó. Entendido, Su Majestad. Por su voluntad, una vez que la Guardia Real haya completado sus tareas, Kurosaki Ichigo será llevado ante usted. Que no respondió, sino que transmite una sensación de satisfacción. Kurosaki Ichigo aún no estaba al tanto de lo que realmente le esperaba. N/A. Y ya terminé. Decidí dejar el resto del Sulkin Palace para el próximo capítulo. Noté un pequeño problema en el capítulo que escribí recientemente para Dragonberry Chronicles, y fue que las tres facciones casi no tenían interacciones con la Guardia Real a pesar de estar a solo unos metros de distancia, así que intenté rectificar este problema aquí. El Sulkin jugará un papel mucho más importante en esta historia que en el canon. Lo digo en serio. ¿El Rey del Alma es supuestamente solo una especie de estabilizador? Si no, tengo planes más grandes. Eso es todo lo que realmente tengo que decir. La próxima actualización es para Summer Cloud. Eso es todo. Por favor, lea y revise.
けに静かに泣く